Hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Mi nombre es Weimar Castro Yate, soy de Duitama, Boyacá, vivo aquí mismo en Duitama y estudio Ingeniería de Sistemas en el CEAT Duitama de la UNAD. Vivo siempre al servicio, me encanta colaborar en todo lo que pueda estar a mi alcance. Me ven en la foto y en la parte de atrás ven a mis cuatro hijitos y a mi lobito, parte de mis motores de vida. Bueno. Vamos a entrar en materia, vamos a ver la evolución histórica y pues aunque hablamos de que las generaciones de bases de datos surgieron a partir de los años 60, vemos que en los años 1800 y a mediados de los 1900 que tuvimos creaciones que nos llevaban a pensar ya en bases de datos con diferentes necesidades como el manejo de nóminas y hacer consultas secuenciales, ordenadas, en fin. Ya para los 60, con la masificación de los ordenadores, vemos la primera generación de bases de datos con la aparición de los discos duros, el hecho de almacenar información, se crea la DBTG y nace la empresa COBOL, un punto importante para el tema de las bases de datos. En los años 70 viene la segunda generación y con el ingeniero Cott, un importante personaje de la historia de las bases de datos y conocido como el padre de las bases de datos relacionales y sus 12 reglas y el modelo relacional. Vemos la segunda generación con bases de datos relacionales, el sistema R, la aparición de un lenguaje que se llama SQL, que será el antecesor de nuestro el lenguaje SQL, y Oracle crea su DBMS. En los años 80 y 90, pues ya vemos realmente cómo es el lenguaje SQL, que a través del manejo de Excel y Access, vemos ya la tercera generación. Vemos la creación de los estándares ISO y los estándares ANSI del SQL y empezamos a hablar del tema de bases de datos orientadas a objetos con el manejo de Excel y Access y hay un punto importante y es que nace en 1994 como tal, nace el triple W, el World Wide Web, la Internet que conocemos hoy en día que ya para el siglo XXI empezó a evolucionar, llegando al año 2000 pues se generó el problema del Y2K, el Y2K y empezó a darse el tema de la explosión de Internet, empezó a manejarse grandes volúmenes de datos, se empezaron a dar las bases de datos, o más bien para las bases de datos relacionales empezaron a verse limitaciones y empezaron a verse nuevos modelos como el NoSQL y el Graph, en donde empresas como Amazon y Google hicieron investigaciones que llevaron al tema de la creación y la evolución de los lenguajes tipo NoSQL. Se crean millones de consultas y se necesitaba una evolución constante. Tanto que a hoy día con todo este tema y una evolución exponencial del Internet, pues evolucionamos tantos que que ya no necesitamos administrar servidores, sino que se contratan servicios en servidores para las bases de datos. Y el tema de la IA generativa también nos ha llevado a crear una nueva necesidad. Es más, la misma IA generativa creó su propia necesidad para el manejo propio del lenguaje, sus LLMs y algunos otros temas y llegamos al tema de las bases de datos vectoriales y vemos a Pinecone y Weavate como unos ejemplos de esta tecnología. Dentro de la revisión bibliográfica, escojo tres conceptos. Hablo de Code, el modelo racional y sus 12 reglas, porque yo me pregunto, ¿se cumplen realmente estas reglas? ¿Las bases de datos son realmente racionales o más bien podemos ser coherentes en el desarrollo si lo que existe no representa lo que estudiamos desde hace décadas? El segundo concepto que traigo a colación es el de BTG, Codacil y el origen de COBOL. Esto fue un intento de estandarizar un lenguaje de programación para bases de datos. En ese momento, estamos hablando ahorita y lo vimos en la evolución, estamos hablando de la segunda generación y en su momento fue un fracaso, pero luego, varios años después, terminó convirtiéndose en los estándares ANSI e ISO para las bases de datos. Y mi tercer concepto es el del paradigma de Cloud Computing, presentado como el futuro de las bases de datos hace un tiempo. Eh, Esto evolucionó muchísimo, tanto que en menos de una década se asentó como el presente de las bases de datos, dominó todo el tema del manejo de las bases de datos y ha transformado el modelo de propiedad y administración de datos y de obviamente de las bases de datos. Bien, en cuanto a tendencias, pues tendencias importantes hay muchísimas, variadas, computación cuántica, bases de datos en memoria, procesamiento en tiempo real, integración profunda con inteligencia artificial y lenguajes de modelado, bases de datos vectoriales, multinube, Cloud 3.0 nos llevó a esto, pero me llama muchísimo la atención es el tema de lo que es la gobernanza, la calidad y la privacidad de datos. Hay un informe global aquí en la presentación, dejo el enlace, por tiempo no lo explico, que nos ha llevado al tema de analizar que si más de 140 países están analizando y aplicando este tema, ya es más importante la gobernanza responsable, no como una opción, sino que ya es un requisito estructural.
Ejemplo de utilización de bases de datos, yo trabajo en un centro de salud, una empresa social del Estado, y allí vivo no solo un ejemplo, sino muchísimos ejemplos muy reales de la utilización de bases de datos, asignación de citas, historias clínicas, creación, evolución, consulta, procesos de administración, manejo de suministros, manejo de contabilidad, facturación, en fin, un ejemplo muy claro, los centros que prestan servicios de salud. Esa es la foto de donde yo trabajo. Y para finalizar y reflexionar, quiero dejar estos tres puntos. Los problemas siempre han sido más grandes que su solución. Las grandes revoluciones empezaron con una idea, no con un software. Y el futuro no significa solo más velocidad, sino que significa también mucha más responsabilidad. Mil gracias por llegar hasta acá. Mi nombre es Weimar Castro. Nos vemos en una próxima oportunidad.